Seguimos en vivo con La Calera TV, ya está nuestro invitado aquí en nuestro estudio, le damos la bienvenida al profesor Luis Núñez. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Paula, gracias Ricardo y Alejandro, y saludos a todos en este nuevo año 2023. Primera nota de este 2023 y obviamente ustedes siguen trabajando también durante enero y febrero, a pesar de que no hay clases por el momento, pero ustedes siguen trabajando y ya están las inscripciones abiertas para el profesorado 2023. Así es, desde el año pasado ya tenemos abiertas las inscripciones para la carrera del profesorado, que además uno dice por allí, seguimos trabajando en enero y en febrero. Después del año 2020, del 2021, en la virtualidad, aprendimos que no hay que estar todo el día conectado, pero sí la conexión con las personas a veces se hace por otros medios. Claro. Y bueno, desde más o menos siempre el 15, 20 de enero de todos los años, los profesores empezamos a pensar los nuevos proyectos, claro, las nuevas actividades para los años académicos, pero además muy importante es que los estudiantes empiecen a encenderse para estudiar y preparar esos exámenes que hay que es casi pendientes para febrero, ¿bien? Empezar a retomar el contacto con sus ex compañeros que vuelven a estar junto con ellos en el año académico. Porque bueno, son solamente 2 semanas, 3 semanas las que uno realmente a veces se desconecta. Y a veces, ¿no? Porque, bueno, las circunstancias de nuestra sociedad, nuestro país, las nuevas tecnologías nos hacen estar muchas veces muy conectados. Claro, y esto que decías, ¿no? Ya ahora en febrero ya comienzan muchos chicos a rendir tal vez alguna materia que les quedó pendiente, así que desde a poco tienen que ya ir retomando, sobre todo el día a día de estudiar, porque a veces los chicos desconectan, se olvidan un poco, pero hay que volver a agarrar la rutina de leer todos los días un poquito. Así es, un poquito todos los días, lo ideal sería desde la última semana de enero, por eso agradecemos esta oportunidad de poder llegar también a través de este medio a nuestros alumnos, a nuestra sociedad. Pero es importante recordar que desde el 15 de febrero empiezan los exámenes y desde el 27 empiezan las clases. Sí. O sea, esto que han quedado atrás en el tiempo de que en marzo los exámenes, no, los exámenes son algunos complementarios, ya no son como antes, bien, ha cambiado, es para... la palabra lo dice, complementar, claro, eso que me estaba faltando para lograr el paso. Algún conocimiento que quedó pendiente. Claro, exactamente. Y bueno, desde el 27 de febrero, nuestro país es increíble, pero tiene solo 180 días de clase. Casi en el mundo se está llegando a los 220, 230 días de clase. Son 360 días al año, ¿no? Sí, estamos lejos todavía. Estamos lejos, supongo que en camino, en mi época, y yo creo que también después en la tuya, empezábamos en marzo las clases, sí, a mediados de marzo, y las terminamos a mediados de noviembre. Bien, bueno, muchas rectificaciones se han ido haciendo en el camino, pero es importante saber que ahora todo comienza y casi al 100% desde el 15 de febrero. Claro, porque hay chicos también, por ejemplo, chicos que están por comenzar el primer grado, el primer año, que tienen que hacer el periodo de adaptación también, ¿no? Sí, los chicos también de sala de 4, los estudiantes que entran al 4º año, donde se dan las orientaciones, bien. Y bueno, sobre todo nosotros planteándolo desde el profesorado, que si bien empieza un poco más tarde, bien. ¿Cuándo comienzan las clases? Normalmente desde el 10 de marzo, bien. Desde el 7, 10 de marzo, allí empieza una especie de, digamos, espacio que se le denomina el seminario del oficio de enseñar, pero en el cual uno va tomando conciencia de qué se va a tratar la carrera docente. Nosotros, por eso, a partir de todo este tiempo, siempre lo difundimos, tratamos de llegar a, digamos, la mayor cantidad de por decir así, ¿no? Hay más o menos 600 estudiantes que egresan entre 5º, 6º y 7º año, entre el secundario común, entre el SEDMA, en nuestra ciudad de La Calera. Claro. Es un montón de estudiantes, ¿bien? Y bueno, una de las mejores oportunidades que hay para hacer una carrera de nivel superior, no universitaria, de 4 años, es acá en nuestro profesorado, que a veces es el puntapié inicial para después de decir, haré una licenciatura o me dedicaré a otra cosa, pero tengo un título de nivel superior. Obviamente que esto en formato presencial.
Sí. Sabemos que hay formatos virtuales, pero bueno, no es para todos, hay que tener un buen, digamos, ritmo y también una buena técnica de autoaprendizaje para hacer la educación virtual, y que eso nosotros consideramos que es después de un profesorado, después de una tecnicatura, porque es cuando uno ha aprendido ya a tiene estudiar. una base. Claro, ha aprendido realmente a estudiar, primero en el secundario, después en el nivel superior, allí tal vez la virtualidad. No, y es importante que uno pueda hacer una carrera acá directamente en nuestra ciudad, ¿no? Porque mucha gente se le complica también esto de trasladarse a veces a la ciudad de Córdoba por una cuestión de que hay gente que ya tiene hijos o por una cuestión de trabajo, de horarios. Acá tenés la oportunidad, claro, acá en Calera directamente. Por supuesto, ir a estudiar a la ciudad de Córdoba, a cualquiera de las universidades públicas o las privadas, involucra casi 2 horas de viaje entre preparación, tomar el micro, llegar a la ciudad, asistir al lugar por lo menos 15, 20 minutos antes, prepararse. Son 2 horas de preparación y 1 hora y media de vuelta. Es un tiempo muy, digamos, considerable. Fuera el tiempo que uno tiene que estudiar también ahí, entonces si le empezás a sumar las horas, olvídate, es mucho tiempo y no todo el tiempo. No todo el mundo tiene ese tiempo disponible. No tienen el tiempo disponible y además se suman cuestiones como las que nombraste. La familia, la actividad laboral, si uno la dispone obviamente, pero bueno, son cuestiones que es importante primero empezar a considerar. Después es importante también, nosotros creemos que dialogar y hablar de educación, tanto que cuesta parece que en nuestro país en estas épocas se habla de hablar de educación. Se habla de, qué sé yo, inseguridad, de economía. Parece que nos preocupan otras cosas y la educación la dejamos un poco al costado. Exactamente. Y si nosotros analizamos todo lo que se plantea en el mundo, bien, y también acá, a veces en nuestros países más cercanos, hablan y tratan de que la educación sea el pilar del futuro de la sociedad. Muchos por allí dicen, se plantean estos objetivos de desarrollo sustentable para 2030. En 2030 faltan 8 años, ¿bien? Nada. Si tendríamos que estar planeando y planificando, la educación así se hace a 10 o a 15 años, que es lo que dura un ciclo, digamos, académico de un niño. Claro. Son 16 años entre que transcurre el nivel inicial, la primaria y el secundario, que por ahora es lo obligatorio, ¿no? Pero bueno, así que es importante también que no solamente estemos con los inconvenientes que tenemos todos, ¿bien? También que estemos en relación de analizar cuáles son las cosas que nos van a llevar a ese futuro. ¿Bien? Y bueno, creemos que la educación es uno de ellos. Formar a nuestros docentes nos lleva a pensar, por ejemplo, este año, 4 nuevas actividades, proyectos que tenemos pensado. Uno de ellos es los viajes de Sarmiento por el mundo. Porque no solamente fueron los inmigrantes los que nos trajeron las ideas o los nuevos conocimientos, sino gente de nuestro país que salió al mundo a explorar, a conocer y trajo esa información y ver cómo se podía implementar en nuestro país. Exactamente, en una época en que no teníamos tanta comunicación, ¿bien? Que había que hacer un viaje en barco. Ahora todo parece mucho más sencillo. Claro, ¿no? Había que hacer un viaje en barco que duraba 1 mes y medio o 2 meses, ¿bien? Hoy la conectividad, todo lo que nos ha permitido, no solamente Internet, también los medios de comunicación, nos han facilitado estar casi en la inmediatez de la información y, lo más importante, de los conocimientos. Porque también otro de los proyectos es recordar y tener en cuenta este gran libro, que es el segundo más leído de toda la historia de la humanidad. Primero ha sido la Biblia, el segundo, El Principito, de Saint-Exupéry. Un clásico, un visionario que en aquel momento recorrió Argentina como piloto de transporte. Y bueno, que le dio esa idea, entre tantos lugares que también conoció, al estilo de Sarmiento, ¿bien? De poder escribir esta obra literaria que creo que la hemos leído todos. Y bueno, hoy la podríamos hasta refuncionalizar utilizando las nuevas tecnologías. Y bueno, quedan 2 allí cuestiones importantes, que es el tema del agua, el análisis de nuestra Antártida y también del Ártico, ¿no? Bien. Y considerar... Que es un problema que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Hay que hablarlo. Creemos que como la educación es algo que para el 2050 pensamos va a ser muy importante. Va a ser serio. Hoy sabemos que hay ciudades en el mundo que no la tienen. O
¿sí? Que no disponen y bueno, hay que buscar alternativas. Y todo esto conjugado con los conocimientos y de dónde vamos a tratar de mejorar o actualizar nuestros conocimientos, un poco de los conocimientos que hay en Internet y un poco de estas nuevas herramientas que hay, que aparecieron en la pandemia o que se fueron modernizando y que bueno, en estos últimos meses, es increíble, ha aparecido esto que se llama ChatGPT, que es un sistema de inteligencia artificial en el cual uno, bueno, directamente desde una línea de Internet, puede hacer consultas y obtener ciertas informaciones que antes ni siquiera los buscadores o los metabuscadores como Google nos podían dar. Claro. Y bueno, esto nosotros consideramos que no tiene que ser siempre un reemplazo del humano, no, sino, bien, buscar la manera de implementarlo. Exacto, ¿no? Un colaborador, un ayudante para todas nuestras tareas diarias, para que, por ejemplo, nos faciliten esto de la cantidad de tiempo que tenemos que utilizar para hacer un nuevo conocimiento, para producir una información. No, es que mucha gente dice, bueno, la tecnología parece que viene a suplantar el trabajo de muchas personas, pero quedó comprobado durante la pandemia que a pesar de que tuvimos clases virtuales, la virtualidad no es lo mismo que lo presencial. Siempre las clases parecen mucho mejor cuando vos estás con el profesor, donde hay otra manera de interactuar. Obviamente la tecnología ayuda muchísimo y facilita al tener acceso a la información mucho más rápido, pero es importante también ese contacto humano y no es lo mismo que un chico tenga las clases con su maestra presente a través de una computadora, ¿no? Por supuesto, no cabe duda. Hemos aprendido a través de estos 2 años que tuvimos en el 2020, 2021, que la situación de virtualidad se puede llevar también a tenerlo como una clase, ¿bien?, en otro ambiente. Claro. Entonces, nosotros hemos planteado y lo seguimos manteniendo actividades híbridas, es decir, algunas son presenciales, la mayoría son presenciales, pero también hay actividades virtuales. Hay envíos de email, uso de plataformas. Claro. Creemos que eso ha venido, o sea, no cabe la menor duda que para quedarse, pero no para ser reemplazado por los docentes. Andrés Oppenheimer, un argentino que se dedica a la investigación, ha hecho un libro hace unos 4 años atrás que se denomina Sálvese quien pueda y planteaba las 10 profesiones de todas estas investigaciones y averiguaciones que hizo, las que tal vez van a desarrollarse un poco, y se van a especializar en el 2030, 2040. ¿Y cuál es una de ellas? Y bueno, la docencia en la primaria. ¿Por qué? Porque el contacto, como lo dices tú, el contacto, la presencialidad, la ayuda del docente, sobre todo en esos años de formación que son hasta los 12 años, son muy importantes de que sigamos manteniendo esta relación humano a humano. Sin lugar a dudas que tal vez en el futuro, es probable que no lo veamos, bien, haya una interactividad más todavía, constante con los robots, con las inteligencias artificiales. Pero nosotros estamos en este periodo. Claro. En este periodo de los próximos 20 años nos tenemos que enfocar en esto. Tenemos que además ver que estas herramientas van a ser aquellas herramientas que usen nuestros alumnos dentro de 20 años. Entonces nosotros no podemos tampoco estar ajenos a eso. Sé que cuesta un montón, pero creemos que lo que ha estado faltando un poco en estos años es la capacitación, ¿bien? No solamente la capacitación docente, la capacitación de todos. Claro. Hemos estado un poco saliendo de esos 2 años complejos que fueron la pandemia. Y bueno, entonces consideramos que estos nuevos proyectos, estas capacitaciones para este año 2023, nos van a dar como una especie, no puntapié inicial, pero sí un continuamos. Claro. Con aquello que veníamos haciendo, que bueno, estas circunstancias nos llevaron a detenernos un poco, ¿no? Claro, fue todo muy sorpresivo, pero bueno, hay que aprovechar un poco lo que nos dejó la pandemia, las cosas buenas, por así decirlo, el hecho de que el Internet haya avanzado muchísimo en estos últimos 2 años. La verdad que es como la forma de tener información, la forma de dar clase, la gente trabajaba también de manera virtual y muchos quedaron con esa modalidad y no volvieron atrás. Hay que buscar la manera de seguir adaptándonos, pero obviamente hay cosas que se van a mantener igual. No cabe duda. Por allí a veces uno estudiando en la historia recuerda que los años de trabajo, los días de trabajo de una persona eran de lunes a lunes. Estamos hablando de hace más de 200 años. Después vinieron las circunstancias de que
los seres humanos se tenían que ir adaptando a nuevas herramientas que en su momento fueron industriales nada más y después fueron tecnológicas. Pero nuestros días laborales fueron disminuyendo. Claro. Así que si uno lo analiza en la historia, países que proponen que hoy ya también 4 días a la semana. Pero en algún momento fueron 7 días, después pasaron a ser 5, después pasaron a ser, en vez de días laborales de 12 o 14 horas, a veces de 8 horas, ¿bien? Se terminó acordando mundialmente de que fueran de 8 horas, ¿bien? Y en un periodo de lunes a viernes o de lunes a sábado, según las culturas, según los países. Después bajó y la cantidad de horas se redujo. En muchos países se trabaja, o en algunas actividades laborales acá en Argentina, se trabaja 6 horas o 7. Sí. Y después, bueno, pasó que, hay, como lo dices tú, hay naciones que ya plantean el trabajo de 4 horas. No cabe duda que también tenemos que rever y actualizar estas actividades laborales que yo conozco, que son como la medicina, la salud, la seguridad, que involucran trabajos de 24 horas. Sí. No se puede estar atento 24 horas. El rendimiento ya de la persona es lógico que baje. Por supuesto. Está bien, hay descansos, lo que sea, pero hay que considerar que eso nos daría la oportunidad también de ampliar la oferta laboral y también de ampliar las capacidades de las personas, ¿no? Porque a veces cuando uno está en estos periodos de investigación, de análisis, o a veces de licencia, ¿bien? De ocio, es cuando uno tiene o le surgen esas nuevas ideas, esas nuevas experiencias, para luego no reproducirlas, sino intentar que las demás personas conozcan y así generar nuevos conocimientos, ¿no? Que es el objetivo del ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu visita. Favor. Siempre un gusto tenerte acá en el programa. Bueno, le recordamos a la gente que las inscripciones están abiertas para el profesorado aquí en la ciudad de La Calera, así que cualquier tipo de información se pueden acercar al colegio. Hoy por el momento en forma virtual, bien, a través del correo electrónico idfs.superior@gmail.com. Y desde el 15 de febrero, obviamente presencial. Perfecto. Si bien en todos los niveles, nosotros hacemos hincapié en el profesorado, donde nos hace falta tener jóvenes y personas que se dediquen a esta profesión tan especial que es la docencia. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos con más información en La Calera TV.